Bueno, el tema del día en materia política en la Argentina hoy es esta jugarreta que el kirchnerismo está haciendo para tratar de sacarle una banca que le correspondería a la primera minoría del Senado y quedársela también, quedársela al kirchnerismo, digo, un asiento en el Consejo de la Magistratura. Esto es una avivada, una típica avivada criolla que no va con el espíritu de lo que seguramente ha sido la idea de la conformación del Consejo de la Magistratura, ¿no? Eh, es una típica avivada de espaldas a lo que es mejor para la República. Es mi opinión, por lo menos, ¿no? Nosotros venimos siguiendo, ustedes lo saben, a lo largo del tiempo, muchísimo todo este tema del Consejo de la Magistratura, ya desde cuando la Corte Suprema de Justicia tardó, creo que 6 años en sacar un fallo de inconstitucionalidad, o no, finalmente sí, de la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. Lo venimos siguiendo mucho el tema. Y lo malo que es para la justicia argentina que el Consejo de la Magistratura está en manos del poder político y que no tenga un balance. Bueno, nosotros vamos a charlar ahora con quien fuera vicepresidente del Consejo de la Magistratura, es el doctor Luis María Cabral, para revisar todo esto que está pasando ahora, que no es esta última jugadita solamente, sino que hay más atrás de esto. Doctor Cabral, ¿cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. Mucho gusto, ¿cómo le va a usted? Bien por aquí, gracias por llamarme. Al contrario, al contrario. Bueno, están pasando algunas cosas alrededor del Consejo de la Magistratura. Primero se venció el plazo, por lo tanto tenemos que volver al viejo esquema del Consejo de la Magistratura. Antes de eso había que ir llenando casilleros, haciendo elecciones. Se fueron llenando los casilleros, creo que los abogados independientes fueron haciendo su elección, salieron dos mujeres elegidas. Bueno, y cuando llegamos al poder político que tiene que poner sus representantes, empiezan los problemas y empiezan las vueltas, que no quiero que presida el presidente de la Corte Suprema, que no voy a elegir, que cambio las minorías. ¿Me puede dar su primera impresión, doctor Cabral, por favor, de todo esto? Bueno, la verdad es que comparto sus observaciones. Realmente lo que está sucediendo con el Consejo de la Magistratura es algo institucionalmente lamentable. Y, por cierto, es lamentable que la política no haya encontrado una solución, que no haya podido en tantos años llegar a un acuerdo para tener una nueva ley. También es lamentable que se tenga que resolver con un fallo y que ese fallo haya tardado 15 años, ¿no?, en llegar. Los 6 últimos en el mismo tribunal máximo del país. Sí. Esta situación obviamente ha llevado a un trabajo conflictivo y desprolijo del Consejo de la Magistratura en estos años, porque ha tenido un predominio no solamente político, sino del poder político de turno significativo, más allá del predominio propio que tiene que tener ese poder político de turno, porque es el que en definitiva tiene el poder de la designación, porque el Consejo de la Magistratura hace una selección de candidatos, pero también hace otras cosas muy importantes, como es el control del desempeño de los jueces y la administración del Poder Judicial. Hoy en día podemos decir que la experiencia del Consejo de la Magistratura no ha sido buena para la justicia, que a pesar de los esfuerzos y del paso adelante que significa que haya concursos para seleccionar candidatos,
ciertamente la conflictividad política que se ha trasladado al seno mismo del Poder Judicial no ha sido algo constructivo para la independencia del Poder Judicial. Ujú. Y en este momento, además, usted bien lo decía, ¿no? Estos son chicanas. Parafraseando el título de su programa, ¿dónde está el sentido común para resolver esto? En definitiva, no. Es realmente algo infantil lo que está Sí, sucediendo. la política después se pregunta por qué la política, doctor Cabral, después se pregunta por qué la gente, en realidad la gente, esto le pasa lejos, lamentablemente, es tremendamente importante para cada uno de los argentinos, aunque le pasa lejos por los problemas que tienen el día a día, ¿no? Pero aquellos que más o menos se interesan en esto, ven después a los políticos preguntarse por qué la gente le está dando la espalda a la política, y es porque están en otro mundo. Realmente esta chicana que aparece ahora Bueno, eh, es y una le cosa que va en contra del digo más, espíritu de lo que busca la ley. Es claro eso. obviamente, pero lo más grave es que en realidad hay una crisis de confianza entre la sociedad y los funcionarios públicos. Totalmente, No totalmente. solamente con la política, sino también con la justicia, Sí, 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 con las coincido. fuerzas de seguridad en la calle. Es una crisis importante y esa crisis tiene que ver con que la palabra que se empeña no se cumple, no se está cumpliendo las palabras. Es que tenemos un desprecio No, importante por la verdad y por los datos duros. Entonces es muy difícil acordar sobre sin la verdad y sin datos. Todo biribiri. entonces, ahora creo que es importante, en primer lugar, que se cumpla con el fallo. Eso es importante, que se cumpla con el Ahora, fallo. le iba a preguntar, doctor Cabral, sobre Sin esto. estas trampitas, sin estas Sí. vueltas, pero habrá, evidentemente, la finalidad de esto es judicializar otra vez más una Eh, cuestión eso le quería eminentemente preguntar. política, como es resolver cuáles son mayorías o minorías en una Cámara, Sobre pero eso en le una quería Cámara preguntar. política. Sobre eso le quería preguntar. Cumplimiento del fallo. Esto puede volver a judicializarse, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se queda todo trabado? Supongamos que efectivamente el Yo kirchnerismo... discrepo, yo discrepo con esa idea que dice que si no están los 20 no puede funcionar el Consejo. Ah, bueno. Órganos que tienen que efectuar una designación y no llegan a los acuerdos mínimos para, para que se hagan esas designaciones, no por eso se va a paralizar un órgano del Estado, un órgano de la Constitución, un órgano esencial al Poder Judicial. No me parece Porque así, si así que fuera, doctor Cabral, porque si así fuera, si no fuera según la interpretación que usted nos está dando y fuera que si no se completan los 20 no puede funcionar, chau, el Consejo de la Magistratura quedó trabado casi para siempre, diría yo, después de este conflicto. y yo diría que hay algunos que están pensando que esa es la mejor solución, desgraciadamente, ¿no? Ahora, yo entiendo que aparte de lo que se debe resolver en este momento, ¿no? Es importante que haya un acuerdo político sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque no puede ser que el Consejo de la Magistratura se constituya en una piedra de conflicto entre todos los sectores políticos y el Poder Judicial y el mundo jurídico. No puede ser, esto requiere un consenso. La Constitución, al hablar de equilibrio, lo que busca es que ningún sector predomine, pero que haya consenso para funcionar. Entonces, aquí es necesario encontrar las vías para que ese consenso funcione. Y eso es una tarea política, no del Poder Judicial. El Poder Judicial está obligado en este momento a dar una respuesta porque no puede haber un vacío en un órgano de la Constitución. Entonces, Ujú. como no puede haber un vacío en el órgano de la Constitución,
La Corte ha propuesto una solución. Algunos la consideran mejor, otros la consideran peor, pero es la solución que ha dado la Corte, que es en definitiva el órgano último para resolver los conflictos en la sociedad, con el Estado, entre los individuos, de los distintos sectores. Entonces, si elegimos un sistema, cumplámoslo. La Corte ha dado una solución, que no será la que más le gusta a todos, pero es la solución que ha dado el sistema que nos hemos dado constitucionalmente. Entonces, el cumplimiento del fallo de la Corte en este momento es lo sustancial. Eso es lo primero. Y segundo, poner en funcionamiento un órgano como el Consejo de la Magistratura, que es un órgano esencial al funcionamiento del Poder Judicial, porque en este momento tenemos un 25% de vacantes al Poder Judicial, si es que no lo hemos superado ya. Y eso significa trabajar mal. Eso significa trabajar mal. Entonces, claro, a las necesidades que de por sí tiene el Poder Judicial, se agrega esta situación crítica de vacancia en una cuarta parte de sus tribunales. Sí, claro. Doctor Cabral, ha sido muy interesante lo que nos dijo, le agradezco mucho, ha sido muy valioso. Le agradezco la preocupación por temas como este, que no siempre son los que están en la primera línea, pero son imprescindibles para la convivencia social. Imprescindible, coincidimos en eso. Le agradezco mucho de nuevo. Adiós y un saludo cordial. Hasta luego. Bueno, conversábamos con el doctor Luis María Cabral, fue vicepresidente del Consejo de la Magistratura.